Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que de verdad va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Si son fans de las series turcas y especialmente de la pareja que nos robó el corazón, la pareja que es sinónimo de química y magia en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir, bienvenidos, porque están en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias, chismes jugosos y momentos emotivos. Vamos a desentrañar todos los detalles de lo que pasó en Maratea, el famoso y trascendental discurso de Can Yaman, y por supuesto, la sorpresa que le envió Demet. Sí, lo escucharon bien, sorpresa incluida. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudarán a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Además, activen la campanita para que YouTube les avise instantáneamente cuando suba un vídeo nuevo, porque créanme, tengo muchas más sorpresas y novedades preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, porque vamos a sumergirnos en este universo de emociones y noticias sobre nuestros queridos Can y Demet. Comencemos por el evento que lo inició todo, el punto de partida de esta emocionante historia, la visita de Can Yaman a la hermosa y mágica Maratea. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, Maratea es una verdadera joya de la costa italiana, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Con sus paisajes impresionantes, sus playas de ensueño, su ambiente romántico y la energía que se respira en cada rincón, Maratea es el escenario perfecto para eventos especiales y, sobre todo, para dejar una huella imborrable. Can Yaman fue invitado a un evento de gran envergadura, y como era de esperar, su presencia generó una expectación y una euforia sin precedentes. Imaginen la escena, las calles bulliciosas, la atmósfera vibrante, fans de todas partes del mundo ansiosos por verlo, fotógrafos y medios de comunicación listos para capturar cada momento, y el brillo de las cámaras que se mezclaba con la luz del sol. Una verdadera fiesta, una celebración de la admiración y el cariño que el público siente por Can. Pero lo que realmente capturó la atención de todos, lo que resonó en los corazones de millones de personas, fue el discurso que Can pronunció. Y no fue un discurso cualquiera. Fue un discurso lleno de emoción, de agradecimiento sincero, de reflexiones profundas. Un discurso que demostró la autenticidad y la sensibilidad de Can, un discurso que, como decimos, llegó directo al corazón. Can habló desde lo más profundo de su ser, con una honestidad que conmovió a todos los presentes y a quienes lo siguieron a través de las redes sociales. En ese discurso, Can no solo agradeció a sus incontables fans por el apoyo incondicional que le brindan día tras día, sino que también compartió un poco sobre su trayectoria, sobre sus sueños y sus desafíos. Habló de los momentos de alegría, de los obstáculos que tuvo que superar, de la importancia de perseverar y de nunca rendirse. Fue un momento íntimo y conmovedor, un instante que demostró, una vez más, la gran persona que es Can Yaman, un hombre con una gran humildad, un corazón generoso y una pasión inagotable por su trabajo y por la vida. Este discurso fue mucho más que una simple intervención pública, fue una ventana abierta a su alma, un gesto de gratitud hacia quienes lo han acompañado en su camino. Fue una forma de conectar con su público de una manera más profunda, de mostrar su lado más humano y vulnerable. Y sin duda, dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de escucharlo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la intriga y la emoción se intensifican. Porque este discurso, por supuesto, no pasó desapercibido. Fue escuchado, seguido y analizado por muchísima gente, por fans de todo el mundo, por medios de comunicación y, por supuesto, por Demet Özdemir. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pensó Demet al escuchar el discurso de Can? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué sensaciones la invadieron? Lamentablemente no tenemos acceso directo a sus pensamientos, pero podemos deducir algunas cosas por la forma en que ambos se han comportado públicamente, por sus gestos, por sus palabras indirectas, y sobre todo por la innegable química que los une. Sabemos que Demet siempre ha apoyado a Can, que siempre ha estado ahí para celebrar sus éxitos y para brindarle su apoyo en los momentos difíciles. Sabemos que la química entre ellos es innegable, que la conexión que tienen trasciende la pantalla y que hay algo especial entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Demet para demostrar ese apoyo, para mostrar su cariño? Hoy su admiración.
Aquí viene la sorpresa, el momento que todos estábamos esperando. Resulta que Demet no se quedó atrás. Sabía que Khan estaba viviendo un momento importante, un momento de gran trascendencia, y quiso enviarle un mensaje especial, un gesto que demostrara su cercanía y su apoyo incondicional. ¿Cómo lo hizo? Con un regalo. Un regalo que tenía un significado muy especial, un detalle que, aunque parezca pequeño, decía mucho más que 1000 palabras. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Lamentablemente no tengo el detalle exacto del regalo, y eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. La intriga es parte de la magia. Si tuviera un micrófono en sus casas, estoy segura de que le preguntarían directamente a la propia Demet. ¿Qué era ese regalo? ¿Qué escondía detrás de esa sorpresa? Algunos rumores sugieren que fue una carta llena de cariño, palabras de aliento y felicitaciones, un mensaje que le llegara al corazón. Otros que fue algo más material, un objeto que simbolizara su amistad y su conexión especial, un recuerdo que pudiera llevar consigo. Pero lo importante, más allá de los detalles específicos, es el gesto en sí mismo. Un gesto que, como decía, dice mucho más que 1000 palabras. Demet quiso demostrarle a Khan que a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, ella siempre está ahí, que su apoyo es incondicional, que su cariño es sincero y que siempre lo acompañará en cada paso de su camino. Quiso hacerle saber que estaba orgullosa de él, de sus logros y de la gran persona que es. Y lo hizo de una manera que solo ella podía hacerlo, con un gesto lleno de cariño, con un regalo que demostrara su apoyo incondicional. Este detalle, el de la sorpresa, es clave para entender la relación entre Khan y Demet. No se trata solo de dos actores que compartieron un set de filmación y que protagonizaron una serie exitosa. Es algo más profundo, algo que trasciende la pantalla, una conexión especial que se basa en el respeto, en la admiración mutua y en un cariño genuino. Verlos apoyándose mutuamente, celebrando sus éxitos, es algo que nos llena de alegría a todos los que seguimos su trabajo y que soñamos con verlos juntos nuevamente. Verlos compartir momentos especiales, demostrar su afecto y celebrar sus logros es un recordatorio de que la amistad y el cariño pueden trascender cualquier barrera. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ha estado en el aire desde que se conocieron, ¿qué futuro les espera a Khan y Demet? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, compartiendo la magia que los caracteriza? ¿Hay alguna posibilidad de que su relación vaya más allá de la amistad, de que su conexión se convierta en algo más profundo? Bueno, esas preguntas solo el tiempo las responderá. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que sucederá. Pero lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Su talento, su carisma, su profesionalismo y la conexión única que tienen entre ellos, son ingredientes perfectos para seguir soñando, para seguir imaginando futuros proyectos juntos, para seguir disfrutando de su compañía y de la magia que crean cuando están juntos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, de sus proyectos futuros y de los gestos de cariño que se dedican mutuamente. Podemos seguir celebrando sus éxitos, apoyándolos en sus desafíos y soñando con que el destino los vuelva a unir en el camino, ya sea en la pantalla o en la vida real. En resumen, hoy hemos hablado de la emocionante presencia de Khan Yaman en Maratea, de su emotivo y conmovedor discurso, y de la sorpresa que le envió Demet. Hemos visto cómo ambos siguen demostrando el cariño y el respeto que se tienen, y cómo su relación, ya sea de amistad o algo más, sigue siendo fuente de inspiración y de alegría para muchos de nosotros. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, y hemos soñado con el futuro de esta pareja que nos robó el corazón. Hemos revivido momentos inolvidables, y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estas historias que nos hacen soñar y que nos permiten escapar de la rutina por un rato. No olviden dejar sus comentarios, me interesa muchísimo saber qué opinan, qué les pareció el discurso de Khan, qué creen que le envió Demet, si les gustaría verlos juntos de nuevo y qué esperan del futuro de Khan y Demet. Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más che.
Ismes y más emociones. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de Can y de Met sigue viva.